Dice Jorge que cuando él piensa en profeta, piensa en alguien que Dios le ha dado el don de poder ver lo que viene. Vamos a ver ahí atrás. Tú. Sí. Cuando pensás en profeta, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Profecía. Ok, dice, ¿y qué entendés por profecía? Algo que va a suceder. ¿Su nombre? Ninette. Dice Ninette que cuando ella piensa en profeta, piensa primero que es un derivado de un acontecimiento, de una palabra que describe acontecimientos que van a venir. Entonces ella dice que cuando escucha la palabra profeta, en lo primero que piensa es en profecía. Y profecía, dice ella, que es pensar en lo que va a venir. Vamos a ver tú. Sí. David, ¿verdad? Christopher. A ver, Christopher, cuando pensás en la palabra profeta, ¿qué es lo primero que tu mente imagina? Bien, dice Christopher que cuando él piensa en la palabra profeta, en lo primero que él piensa es en alguien que puede manifestar hechos futuros. Hoy vamos a aprender a la luz de la palabra y a la luz del libro que estamos estudiando, que los profetas sí tienen mucho que ver con la gente, con alguien que puede ver lo que va a pasar. Pero estrictamente es otra cosa completamente diferente a lo que nosotros pensamos. Pero no porque yo lo diga, sino porque es la Biblia quien nos va a enseñar ahora esto y cuán importante es. Yo por acá traigo varios ejemplos de profetas y profetas en realidad, para que nosotros nos vayamos identificando. ¿Quién conoce a Nostradamus? ¿Quién ha escuchado hablar de Nostradamus? ¿Alguien ha escuchado hablar de Nostradamus? Christopher, sí. Vini, ¿qué sabes de Nostradamus? Vamos a, Vini es una enciclopedia completa. Vamos, Vini. Nostradamus es un pseudoprofeta francés del siglo XV-XVI. Ajá. Ok. Es un adivino. Dice Vini, para traducirles lo del siglo 1503, porque todavía andan haciendo cuentas con los dedos, ¿verdad? Con eso el siglo XVI y siglo XV. En 1503 nace este señor. Quiero contarles que era hijos de judíos, y judíos convertidos al cristianismo, que vivían en la parte norte de Europa. Es decir, que no era hijo de cualquier persona, sino que era hijo de judíos, y que aparte de ser judíos, se habían convertido al cristianismo. Ustedes dicen, bueno, y que los judíos no son cristianos. Los judíos son judíos. Ellos todavía esperan que venga el Mesías a liberarlos de sus enemigos. Y por eso ellos se mantienen en guerra con medio mundo. Porque ellos están esperando que venga el Mesías con una espada a destruir a todos sus enemigos. Ellos no aceptaron a Jesús como lo aceptan ustedes y como lo acepté yo, como nuestro Salvador, como un siervo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este señor, Nostradamus, era hijo de judíos, pero estos judíos habían conocido a Cristo y se habían convertido al cristianismo. Este señor, obvio, conoció al Señor por la enseñanza de sus padres, pero en el camino del crecimiento, tiene varios estudios, él decidió inclinarse a otro tipo de cuestiones. Cuenta la historia secular y las enciclopedias seculares que cuando él tenía alrededor de 20 años comenzó a descubrir que tenía el don de la profecía, y por ahí pues hay una anécdota que se encontró a un franciscano, platicó con él y lo saludó y le dijo, lo saludo su santidad, se inclinó en el tren que iban y le besó la mano. Y ese franciscano se quedó pensando que por qué lo había hecho. Bueno, 30 años después, este franciscano fue papa. Entonces, él comenzó a pensar que era un profeta. Entonces, Vini usó una palabra y dijo pseudo profeta. Es porque él cree que es profeta, pero en realidad lo que este señor es, bueno, ya lo vamos a descubrir más adelante. Los profetas de Baal. ¿Quién se acuerda de los profetas de Baal? ¿Alguien ha escuchado esa historia? Por ahí con Eliseo. Un gran... Ajá, ¿qué sabes, Esaú, de los profetas de Baal? Contanos. Más fuerte, Esaú.
Ah, ¿y qué pasó en esa historia? Perdieron. Bien, ustedes en el libro de Reyes encuentran una historia muy bonita, de las más apasionantes que hay, completamente llena de pura acción, y que si lo lográramos pasar a una película, les aseguro que fuera un éxito. Habían 400 profetas, pero antes de contarle de esos 400 profetas, había un señor que era descendiente del linaje de reyes, de los reyes del norte. Y este señor fue de los reyes, de los peores reyes que tuvo el reino de Israel. No solo eso, sino que aparte se casó con una mujer que era descendiente de otra nación y que le gustaba las cosas de la adivinación y todo ese tipo de cosas. Entonces, esta señora que se llama Jezabel tenía a su servicio profetas. Y esos profetas, no crean ustedes que eran profetas como los que nosotros conocemos en la Biblia, como lo era Elías. Estos profetas lo que hacían eran ministrar cultos, como lo hacemos nosotros, pero no para Dios, sino que para los sacerdotes, para los demonios, para las divinidades que ellos tenían. Y dentro de los servicios que ellos oficiaban, les traían a los bebés. Imagínense que ustedes traen a su bebé recién nacido, se los daban y ellos lo pasaban por el fuego. Eso era lo que hacían esos profetas. Otra cosa que hacían esos profetas, trataban de adivinar. Bueno, pero la historia cuenta de que que Elías, un solo profeta, lo retó y les dijo de que si en realidad ellos se consideraban profetas, que iban a hacer lo siguiente: que pusieran un buey, que ese buey lo pusieran en un altar con leña y que le clamaran a sus dioses y que sus dioses obraran a través de ellos para que cayera fuego y se quemara ese altar. Ustedes conocen la historia, saben de que Elías todavía se atrevió a mojar la leña, a hacer un surco alrededor, llenarlo de agua, y que los profetas quedaron avergonzados porque no descendió fuego sobre ellos. Incluso se sajaban, se cortaban. ¿Se acuerdan cuando vimos eso con Carlos? Que se cortaban. Pues ellos hacían eso. ¿Y qué pasó? No se quemó el becerro, no se quemó el buey, pero con Elías sí. Entonces esos eran otro tipo de profetas. Ahora, los profetas más recientes, que podemos decir que en realidad sí son profetas. ¿Han oído hablar de Juan el Bautista? ¿Sí? ¿Qué saben de Juan el Bautista? A ver, ¿alguien sabe algo de Juan el Bautista? ¿Qué decía, Harold? Fue el que bautizó a Jesús. Bien, les cuento rápidamente. Juan el Bautista es la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es decir, él es como un puente, como un nexo, o podemos ocupar el nombre de nuestro ministerio, como una conexión entre lo que pasó antes y lo que iba a pasar. Es decir, que él tuvo una misión específica. Aparte de ser una persona muy especial, porque dice la Biblia que desde antes de los 2 años ya hablaba. Fíjense bien, ya hablaba. Era una persona muy excéntrica porque tenía una dieta muy especial. Este señor se encargaba de algo. Se encargaba de contarle a la gente que todas las leyes y todas las cosas que habían pasado en el Antiguo Testamento, iba a venir alguien que las iba a convertir en nuevas. Y decía Juan el Bautista que ni siquiera él era digno de desatar sus sandalias. Este señor Juan el Bautista lo que venía era a declarar arrepentimiento. Le decía a las personas, por favor arrepiéntanse, y los bautizaba en agua. Entonces este señor era otro tipo de profeta, anunciaba, proclamaba. Así que ahí tenemos 3 ejemplos de profetas. Al final de este estudio nosotros vamos a determinar en realidad cuáles son los verdaderos profetas. ¿Qué es un profeta? Bien, como definición, yo por ahí busqué en los diccionarios bíblicos y en el Strong, que es uno de los mejores diccionarios bíblicos que existen, hay una definición de profeta, antes de que entremos a la Biblia, para que quedemos bien claro en lo que significa ser un profeta. Viene del hebreo naví, que significa llamado por Dios. Digan naví. Digan naví. Bien, para los que quieren aprender otro idioma, este es hebreo. Entonces, naví significa llamado por Dios.
no necesariamente a un área específica, sino que simplemente Dios lo llamó. Así como llamó a Samuel, así como llamó a David a ser rey, así como llamó a Moisés a ser el caudillo del pueblo de Israel, eso es un nabí. Ahora bien, el nabí tiene una vocación, que es lo que yo les dije, cualesquiera que sean sus vocaciones, ser músico, ser sacerdote, ser rey, pero es un llamado. Y también vemos que había otro tipo de profetas en aquel entonces. El otro tipo de profetas, la palabra es Chosé y Gosé. Digan Chosé. Ahora digan Gosé. Este tipo de profetas eran los profetas los que ustedes me describieron cuando ustedes estaban pensando. Yo les dije, piensen, ¿qué es lo primero que se imaginan cuando escuchan la palabra profeta? Estos profetas, Chosé y Gosé, eran los profetas videntes. En el Antiguo Testamento había un profeta que tenía una peculiaridad, era muy especial. Cumplía el nombre Nabí y cumplía con las especificaciones de Chosé y Gosé, y era el profeta Samuel. ¿Por qué? Porque él había sido llamado por Dios para proclamar la palabra de Dios, y aparte de eso, él también tenía visiones proféticas. Algo muy específico que deben de saber de los profetas es que los profetas no miran las visiones como nos estamos viendo ahorita. Entonces yo, por ejemplo, si les digo que lo vemos venir a él o los veo que están sentados atrás, yo los veo a ustedes en 4 dimensiones, ¿ya? La mía, la que sí, y así, las diferentes dimensiones que tiene la vista. Pero los profetas no veían las cosas así. Los profetas veían todo como verlo en un cuadro, y ellos no sabían cuándo iba a pasar, en qué momento iban a pasar las cosas. Ellos solo veían un todo y así lo describían. Por eso es que conocemos que en los valles proféticos hay varias colinas. Entonces, después de esta colina sigue otro evento, después otro evento y después otro evento. Entonces, Samuel era de estos tipos de profeta. Ahora veamos lo que dice la Biblia. Vayamos a Deuteronomios, capítulo 18. Verso 14. ¿Lo tienen? Un fuerte amén cuando lo tengan. ¿Sí lo tienen? Bien. Miren lo que dice la Biblia. Vamos al verso 14. Porque estas naciones que vas a heredar, está hablando Moisés, le está hablando Dios a Moisés. Repitamos, porque estas naciones que vas a heredar, miren lo que dice, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te han permitido esto, Jehová tu Dios. Hagamos una pausa. Dios le está diciendo, está teniendo una plática con Moisés, y Moisés se la está trasladando al pueblo. Recuerden que Deuteronomio significa segunda ley, y dentro de la segunda ley que ellos tenían, una de esas leyes era que ellos iban a tener profeta, y que el profeta lo iba a dar Dios. Pero ¿por qué iba a dar Dios un profeta? Lea otra vez nuevamente el verso 14, dice, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te han permitido esto, Jehová tu Dios. Vayamos al 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, está hablando Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Hagamos una pausa ahí. El pueblo de Israel, cuando llegó al Sinaí, ¿se recuerdan que era una columna de fuego la que los llevaba? ¿Se acuerdan? Que de día era una nube y de noche una columna de fuego.
Bueno, pues el pueblo de Israel se atemorizaba tanto, es que yo también me pongo en lugar de ellos. Imagínense nosotros ser guiados por una columna de fuego en la noche, todos nosotros, y de repente les dice, estamos con el pastor Marlin, y les dice el pastor Marlin, miren niños, vamos a seguir esa columna de fuego, y ustedes ven una gran columna de fuego, imagínenselo. Yo me asustara. Para empezar, sé que el fuego quema. Segundo, que confiar en el fuego no es fácil, porque usted sabe que el fuego siempre busca donde hay más oxígeno para expandirse. Entonces, estos señores, cuando se reunieron con Moisés en el Sinaí y Dios le dio las leyes, le dijeron, mira Moisés, nosotros sabemos que no nos podemos acercar a esa columna por una razón. ¿Y por qué Dios se manifestaba en fuego? Vamos a aprender eso también. Dios es santo y no puede tener relación con nada que sea impuro. Nosotros, las personas, somos impuras y somos pecadores. Entonces, Dios se manifestaba a través de fuego para que si alguien se quería acercar a la presencia de Dios, al sentir el fuego, ¿creen ustedes que se iba a acercar? No, se iba a acercar. Y si se atrevía, el fuego tiene una característica, purifica, esteriliza. Si usted pone una aguja antes de pincharse y la mete al fuego, esa aguja ya va pura porque el fuego la ha purificado. Las espadas y todas las armas las labran a través del fuego y las trabajan a través del fuego porque el fuego purifica. Entonces Dios, por esa razón, se manifestaba como columna de fuego. Si usted antes no sabía por qué Dios se presentaba como columna de fuego, ya lo aprendimos. Es porque Él es santo y no puede tener contacto con nosotros que somos pecadores. Entonces, el pueblo de Israel, al saber esto, le dijeron a Moisés, mira Moisés, nosotros sabemos quiénes somos. Sabemos que somos unos grandes pecadores, que hemos hecho ese becerro, al nomás recibimos las leyes. Así que mira, para que Dios ya no nos vaya a matar, porque nosotros somos pecadores, por favor encárgate vos con Él, porque sabemos que vos sí tenés relación con Él, sos su amigo, estás con Él, sos su siervo, Él te habla. Entonces hagamos algo, Moisés, nosotros te vamos a escuchar a ti, y por favor tú hablanos palabra de Dios. Entonces Moisés va y le ora al Señor y le dice, Señor, fíjate que el pueblo está diciendo de que por favor ya no seas tú quien se encargue directamente con ellos, porque tú eres santo y ellos no son santos. Entonces si tú te acercas a ellos los vas a matar y ellos no quieren morir, pero están dispuestos a obedecerte. Entonces Moisés le concede la petición al pueblo y pasa lo que estamos viendo ahorita. El 16 vimos, ¿verdad? Sí, bien. Ahora quiero que veamos algo. ¿Cómo fue llamado Moisés? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Moisés estaba en una época donde el faraón quería matar a todos los niños judíos? ¿Por qué? Porque se estaban multiplicando y sabía que eran una fuerza productiva y que se estaban volviendo un pueblo tan grande que si de repente se les ocurría tener gente de guerra, el imperio egipcio podía desaparecer. Entonces viene el faraón y comienza a crear una política, y la política que ellos crean es: destruyamos a todos los niños menores de 2 años, matémoslos. Moisés nace, la mamá, dice la Biblia en Éxodo capítulo 3, que la mamá vio que el niño era tan bonito que decidió meterlo en una cestita y le dijo a su hermana, a María, que lo llevara a la ribera del río Nilo y que lo encaminara y que lo llevara hasta un lugar donde alguien lo pudiera ver y lo pudieran adoptar. Y como sabía ella que los egipcios les encantaba bañarse en el Nilo porque creían que el Nilo era un dios, sabía que obvio a quienes iban a encontrar eran personas importantes. Pero ella pensaba eso. En realidad Dios estaba llamando a Moisés a guardarlo, para preservarlo, para un fin específico. Cuenta la historia que la hermana de Faraón estaba allí y lo vio y lo agarró y le dijo, y lo crió y lo comenzó a adoptar y lo creció y lo educaron. Pero resulta que Moisés, al ver la indignación con la que trataban al pueblo, un día vio que estaban castigando a un hebreo. ¿Y qué hizo? Mató al capataz. Por esa acción, y como sabían, se dieron cuenta que él era judío, que él era hebreo, el faraón decidió mandarlo al exilio.
Este señor se va al exilio y allá encuentra a una mujer que la estaban atacando unos malosos. Y de repente la defiende y se convierte en el pastor y se enamoran y se convierte en el pastor de las ovejas, de ese rebaño. Y de repente que se encuentra que hay una montaña de la que caen un montón de ruidos y relámpagos. Y él se acerca a ver. Y de repente que se encuentra que es Dios en medio de una zarza. Y Dios le habla y le dice: te he escogido para que liberes a mi pueblo del yugo de la esclavitud egipcia. Ve y dile al faraón que digo yo que lo suelte. Y ese es el llamamiento de Moisés. Moisés tenía un fin específico. El mismo que nos escribe el libro de Deuteronomios, este mismo fue convertido en profeta. Ese fue el llamamiento que Dios hizo. No fueron actos de casualidad, sino que en realidad Dios lo había llamado para cumplir esa proclamación de ir y decirle al faraón: dice mi Dios. Y ustedes lo han visto en las películas, que él iba y no le decía: mira, digo yo, sino que le dice: dice Dios que por favor dejes ir al pueblo judío. Y como no quiere, bueno, ustedes ya conocen la historia de las plagas. Ahora bien, este es en realidad la misión del profeta. El profeta tiene una misión, es proclamar una verdad que Dios tiene para los demás. Y eso es lo que Moisés hacía, proclamaba una verdad. Quiero que regresemos al verso 14. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te han permitido esto, Jehová tu Dios. Como Moisés, ya saben que tenía el llamado a ser profeta y a proclamar las verdades de Dios, Moisés va donde el pueblo y les dice: miren, yo sé que ustedes están consultando, no están consultando a Dios. Yo sé que ustedes no están orando. Yo sé que ustedes están visitando adivinos. Yo sé que ustedes están visitando agoreros. Y por esa razón es que Dios ha pedido, es que hemos llegado a una conclusión, que ustedes deben de escuchar palabra de Dios. Y para que no vuelva a pasar aquello de que vino la columna de fuego y ustedes se atemorizaron, les aconsejo que comiencen a escuchar a los profetas. Eso fue lo que Moisés dijo. Así que ahora, muchachos, podemos titular el nombre del estudio: Despertando al profeta. Y debemos de hacer una aplicación porque ya aprendimos acerca de los profetas, ya aprendimos quién es un profeta, ya entendimos cuál es el llamado de un profeta, que es proclamar las verdades de Dios. Ahora necesitamos aplicar eso a nosotros. ¿Y por qué el título del mensaje se llama Despertando al profeta? Bien, quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes de ustedes consultan horóscopos? ¿Quiénes lo han leído? Yo he leído alguna vez un horóscopo y me avergüenzo de decirlo. Y yo sé que, ¿saben por qué no levantan la mano? Porque también ustedes se avergüenzan. Y porque ustedes, y porque yo primero, cabemos en el verso 14, donde dice que somos un pueblo que vamos a escuchar agoreros. ¿Ah? Cuando usted lee el horóscopo, cuando juntos leemos el horóscopo, nosotros no estamos escuchando ni confiando en nuestro futuro a Dios. Nosotros estamos confiando en lo que ¿y qué se le ocurre? Imagínense qué mentes las de nosotros, que se nos puede ocurrir que leer lo que escribe un columnista o algún loco que se cree que puede predecir el futuro, y yo vengo, agarro el diario de hoy, la prensa, cualquier diario o una revista, o alguna aplicación en mi teléfono, o ese juego en el Facebook que revisa tu horóscopo, ¿ya? Porque hasta a mí me han mandado las invitaciones algunos de ustedes para poder jugar eso. Nosotros confiamos en eso. Y miren, yo les voy a preguntar algo. ¿Ustedes en realidad creen eso? Yo sé que me van a decir: hermano, nosotros no creemos en eso. Si eso es, en realidad eso es un chiste. Lo hago por broma. Pero ¿qué pasa cuando de repente te dice: confía porque el día de ahora
el que se siente a tu lado va a ser el amor de tu vida. Ay. ¿Y qué tal si ustedes se sentaron a la par de un varón? ¿Ah? Pero si se sentó a la par de una señorita o de un caballero, usted comienza a pensar y comienza a decir, ¡ey! El horóscopo. Y me gusta lo que veo, ¿va? Y vean a la que tiene a la par, ¿va? Ahora, si usted es fellito, seguramente va a decir, el horóscopo es mentira. Pero, si nos sugestiona. La mente tiene un poder increíble. Y la sugestión mental que nosotros podemos tener a través de este tipo de cosas es grande. ¿Por qué creen que la mayor influencia está a través de los libros? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Por qué las enseñanzas, después de tanto año, siguen siendo a través de la lectura? Porque nuestra mente retiene y confía en todo lo que nosotros leemos. Entonces, si usted comienza a leer este tipo de cosas, usted se aparta de confiar en Dios y usted comienza a confiar lo que los agoreros dicen. Usted dice, bueno, hermano, yo no leo el horóscopo. Eso no lo creo. Pero sí estamos viendo 12 corazones, va. Y cuando de repente llega el signo que usted sabe qué es y dice, mira, ahorita va a hablar. ¿Cómo es que se llama ese señor que sale ahí? No saben, cuéntenme, hombre, si saben. Y cuando de repente están escuchando ahí en los noticieros que aparece este señor Walter Mercado, o no sé, cualesquiera de esos locos adivinos que están ahí, y usted oye que va a mencionar su signo, y usted hasta le pega al que está a la par, cállate que va a decir lo que va a pasar, y de repente le dice que va a encontrar la felicidad y que no sé qué. Es un montón de locuras. Pero ese montón de locuras, al día siguiente volvemos a poner el canal a la misma hora. ¿Saben por qué? Porque esa es una trampa de Satanás. Porque Satanás tiene una misión. Él no es profeta, pero sí tiene una misión. Y la misión de Satanás es hacerle creer a usted que en este libro no existe su futuro. Que cómo es posible que en un libro que se escribió hace mucho tiempo vayan a existir cosas futuras. Pero le crea un ambiente tan fantástico donde ve que personas enamorándose y que ve un tipo que es algo guapo y diciendo qué es lo que tiene que hacer. En eso sí confía. Debemos de tener cuidado. Vayan hasta el verso 18. Y vamos a leer el 18, el 19 y el 20. 17. Dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que me han dicho. Es decir, Dios estaba contento porque le estaban pidiendo a alguien que les hablara en nombre de Dios. Y miren lo que dice el 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, presunción, mire la palabra que dice presunción, que él cree, así como dijo Vini, un pseudo profeta, a quien no le hayan mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, el 21, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Bien, ¿qué es lo que quiere decir para terminar? Nosotros debemos de aprender 3 cosas esta mañana. Número 1, que un profeta es alguien que proclama una verdad bíblica. Y la Biblia solo habla de un personaje, y ese personaje es Jesucristo. Es el único personaje que la Biblia menciona, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo tiene que ver con Jesús. Entonces, un profeta es aquel que proclama a Jesús, así como lo hizo Juan el Bautista en transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Ese es un profeta. Número 2. ¿Quién es el profeta que Dios envía? Al que Él escoge. Dios escoge a una persona para que lleve un mensaje.
el verso 19 lo dice, que si usted no escucha a aquel que tiene un mensaje de Dios, Dios le va a pedir cuenta a usted. ¿Por qué? Piensa en lo siguiente, si nosotros nos vamos de acá y usted ya escuchó que un profeta no es ni el horóscopo, ni ese señor que aparece en 24, 30, no sé cuántos corazones son, y el otro, Walter Mercado, si usted se va de acá y sigue escuchando eso, y de repente por escuchar los augurios de estos señores o de estos horóscopos, a usted le pasa algo malo, Dios le va a pedir cuenta y le va a decir, ¿te acordás que te dije en el culto que eso no era un profeta? Porque el profeta lo único que hace es proclamar una verdad bíblica, y la única verdad bíblica que se predica desde el Génesis hasta el Apocalipsis es a Jesucristo. Ahora usted dice, hermano, pero hay unos que, ahí dice en la Biblia que si se cumple lo que él dice, sí, que se cumpla todo lo que él dice. Por eso dijo Vini, pseudo profeta, porque este señor que se llama, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Nostradamus ha predicho muchas cosas, quizás algunas se cumplieron de pura coincidencia, pero muchas no. Entonces yo no puedo decir que él sea un profeta. Pero para aclararles las cosas y cerrar este estudio, que ustedes sepan qué es un profeta es como aquella historia que en una iglesia muy pequeña en unas montañas, el pastor salía todos los días a evangelizar, a presentar a Jesús a cada persona. Y un día en medio de una gran nevada, el pastor dijo que no iba a salir porque estaba haciendo mucho frío. La gente no llegó a la iglesia porque era un lugar, un pueblito en las montañas. Y el pastor se sentó con su hijo, oraron, leyeron la Biblia un poco y le dijo, bueno hijo, solo lo compartimos con nosotros. El niño le dijo, papá, ¿y no vamos a ir a evangelizar? Y el papá le dijo, no, le dijo, porque Dios no quiso mandarnos gente ahora a la que nosotros pudiéramos proclamarles. Así que lo mejor es que nos quedemos en casa porque con esta gran nevada nos puede pasar algo. Tu mamá está haciendo una sopa muy rica, nos la vamos a tomar y luego en la tarde vamos a compartir en familia. El niño se quedó en su corazón pensando que si en realidad esa era la voluntad de Dios. El niño fue, abrió el cajón, la gaveta de su papá, sacó los trataditos, agarró su Biblia, se puso su suéter, se puso sus botas, se abrigó y caminó. Tocó varias puertas, en ninguna le abrieron. No escuchaba a nadie, toda la gente dormida, pero había una que tenía una luz en la segunda planta. Y el niño tocó muchas veces y vio que la luz se apagaba, que había alguien que caminaba, pero no se acercaba. El niño dejó un tratadito debajo de esa puerta y se fue. Llegó a la iglesia y el papá le dijo, ¿dónde has andado? Mira, papá, tenía razón, quizá Dios no quería que le proclamáramos ahora a nadie, y bueno, yo de necio fui a la calle y quise evangelizar, nadie me abrió las puertas. Solo una casa tenía la luz encendida, pero la apagaban, la encendían y yo, bueno, dejé un tratado y me vine. Al domingo siguiente, a la iglesia, al culto de la mañana, al final del servicio se quedó una señora, un señor en la banca de atrás. Y llamó al pastor y le dijo, vine porque me llegó este tratado y quiero decirle que estoy tan agradecido con usted porque el día que usted llegó a dejarme ese tratado estaba a punto de ahorcarme por todos los problemas y todas las deudas que yo tengo, por todas las situaciones y todas las cosas que me agobian. Pero cuando tocaron a mi puerta, tocaron tan fuerte que no me pude resistir ir a ver quién llegaba. Y cuando llegué y leí, era un tratadito que me hablaba de Jesucristo, donde dice que Jesucristo es la salida y la solución a todos mis problemas. Me quebranté, lloré, le pedí perdón a Dios y quité la soga de la que me iba a colgar. Y por eso ahora estoy acá. Y quiero darle las gracias porque si no hubiera sido por usted, pastor, le dice, ese mensaje no hubiera llegado a mí. El pastor le dijo con lágrimas en sus ojos y le dijo, quiero pedirle perdón a Dios y a usted también, porque no fui yo el que hizo eso, sino que Dios hizo a mi hijo. Y yo creí que no había que proclamarle a nadie y él tomó la decisión de ir. Así que el mensaje se llama Despertando Profetas.
Si usted conoce la única verdad que la Biblia proclama, que es predicar a Jesucristo, usted puede hacerlo ahora. Salga por esa puerta y dígale a la gente que hay un Cristo que nos ama. Profeta no es el que adivina ni el que ve el futuro. Profeta es el que habla las verdades de Dios. Y todos podemos hablar las verdades de Dios, así como ese niño lo hizo. Esa es la única misión. La única misión de Dios es estar cerca del hombre. Y para que Dios pueda hacer eso, nos ha llamado a todos nosotros. Oremos.